Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 280, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 13, el neoempirismo, 811, Wittgenstein, la pluralidad de los lenguajes. La teoría del lenguaje expuesta en el tratado es, como la de Aristóteles, una teoría apofántica. El lenguaje es la manifestación de lo que es. Pero para Aristóteles lo que es la estructura necesaria del mundo, y esta estructura determina necesariamente las formas lingüísticas que, en sus expresiones esenciales, la reproducen. En cambio, para Wittgenstein, lo que es un conjunto de hechos que simplemente acaecen, sin orden ni conexión recíprocos y por tanto sin necesidad. Sin embargo, tales hechos determinan necesariamente su manifestación lingüística, es decir, las proposiciones atómicas, e indirectamente determinan la necesidad de las proposiciones de lógica. Ahora bien, la necesidad de la relación mundo-lenguaje, mientras está de acuerdo con el propósito ontológico de Aristóteles, para el cual el mundo es necesidad, no resulta coherente con el propósito ontológico de Wittgenstein, para el cual el mundo es casualidad. En consecuencia, no es de extrañar que en un momento dado, Wittgenstein abandone las tesis del tratado e introduzca en la misma relación mundo-lenguaje el carácter no necesario que había reconocido a los hechos del mundo. Ahora bien, si aquella relación es necesaria y también única, no puede ser distinta de lo que es, y es único el lenguaje definido por la naturaleza de la misma relación. Pero si aquella relación no es necesaria, puede adoptar formas diversas, y son posibles formas diversas del lenguaje marcadas por las varias formas posibles que puede adoptar aquella relación. Esta es precisamente la tesis que Wittgenstein comenzó a desarrollar a partir de 1933, y que halla su mejor expresión en las Philosophical Investigations, cuya primera parte fue terminada en 1945 y la segunda fue redactada entre 1947 y 1949. Desde este punto de vista, el lenguaje descrito en el tratado, según el cual cada palabra tiene un significado y el significado es el objeto por el que la palabra está, es solo una de las formas del lenguaje, junto a la cual son posibles infinitas más. La multiplicidad de los lenguajes tampoco puede determinarse de una vez por todas. Nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos lingüísticos, nacen de continuo, mientras otros van cayendo en desuso y son olvidados. El término juegos lingüísticos lo emplea Wittgenstein precisamente para subrayar el hecho de que el lenguaje es una actividad o una forma de vida. Como ejemplos de multiplicidad de los juegos lingüísticos, nos da los siguientes: dar órdenes y obedecerlas, describir la apariencia de un objeto o dar sus medidas, construir un objeto basándose en una descripción, un dibujo, narrar un suceso, especular acerca de un acontecimiento, formular y someter a prueba una hipótesis, presentar los resultados de un experimento en tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, recitar en el teatro, cantar una tonada, adivinar enigmas, hacer un chiste o contarlo, resolver un problema de aritmética práctica, traducir de una lengua a otra, preguntar, agradecer, maldecir, augurar, rogar. La misma matemática es un juego lingüístico. En efecto, hacer matemática significa actuar de acuerdo con ciertas reglas. La necesidad que preside este actuar, el debe, es lo propio de las técnicas en que consiste la matemática y que constituyen un modo particular de tratar las situaciones. La matemática, dice Wittgenstein, constituye una red de normas. La heterogeneidad de los juegos lingüísticos es tal que ni siquiera se puede reducirlos a un concepto común. Sus relaciones recíprocas pueden caracterizarse como parecidos de familia y, así como los miembros de una familia tienen varios parecidos entre sí, en estatura, rasgos, etc., así también los diversos lenguajes tienen diversas relaciones entre sí que no pueden reducirse a una sola. En muchos de los juegos lingüísticos, el significado de las palabras consiste en el uso. En una misma clase de casos, aunque no en todos, en los que empleamos la palabra significado, esta puede definirse así: el significado de una palabra
es su uso en el lenguaje. Pero el uso no es una regla normativa que puede imponerse al lenguaje, es lo que se muestra en el lenguaje mismo, la costumbre de sus técnicas. El ideal del lenguaje ha de hallarse en su misma realidad. Claro está, dice Wittgenstein, que toda proposición de nuestro lenguaje está en orden tal como ella es. No estamos persiguiendo un ideal como si nuestras vagas proposiciones ordinarias todavía no hubiesen alcanzado un sentido completo y como si un lenguaje perfecto esperase a que nosotros lo construyéramos. Por otra parte, parece claro que donde hay sentido, hay orden perfecto. Por eso debe haber un orden perfecto incluso en la más vaga de las proposiciones. Por lo tanto, la filosofía como análisis del lenguaje no puede tener como fin rectificar el lenguaje y llevarlo a su forma completa o perfecta. Según dice Wittgenstein, la filosofía no puede interferir en modo alguno con el uso efectivo del lenguaje, pero al fin solo puede describirlo. En efecto, la filosofía no puede fundarlo y deja cada cosa tal como está. La filosofía no explica ni deduce nada, sino que se limita a poner las cosas ante nosotros. Desde el momento en que cada cosa está patente a la vista, no hay nada que explicar. Lo que parece escondido lo es solamente en virtud de su simplicidad y familiaridad. No se nota porque siempre está ante nuestros ojos y siempre está a la vista porque es lo que más importa. La filosofía puede muy bien comparar entre sí los diversos juegos lingüísticos y establecer entre ellos un orden con miras a un objeto particular. Pero este será solamente uno de los muchos órdenes posibles. No queremos, dice Wittgenstein, perfeccionar o completar el sistema de reglas para el uso de nuestras palabras en forma inaudita. La claridad a que tendemos es siempre una claridad completa, y esto significa simplemente que los problemas filosóficos deben desaparecer por completo. El descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar de filosofar cuando quiero. Este descubrimiento lleva a la filosofía a la paz, pues la filosofía misma ya no es atormentada con cuestiones que la ponen en cuestión a ella misma. El concepto de la filosofía como enfermedad y del tratamiento de esta enfermedad como cesación de filosofar domina la segunda fase de la filosofía del pensamiento de Wittgenstein. Como la perspectiva del silencio místico frente a los problemas filosóficos había dominado en la primera. Sin embargo, no hay ningún tratamiento definitivo e inmunizante. No existe un método de la filosofía porque hay tantos métodos como tratamientos. Todos estos tratamientos consisten en trasladar las palabras de su uso metafísico a su empleo diario. Los resultados son el descubrimiento de este o de aquel no sentido o entorpecimiento que el entendimiento se ha procurado dando con su cabeza contra los límites del lenguaje. Estos entorpecimientos o chichones nos hacen ver el valor del descubrimiento. Eliminando los tropiezos de los no sentidos, la actividad filosófica curadora no hace sino trasladar las palabras a su uso diario y corriente, sin afirmar nada suyo. La filosofía, dice Wittgenstein, afirma solo lo que cada uno admite. La defensa de la multiplicidad de lenguajes, o como pudiera decirse, del relativismo lingüístico, es el aspecto más importante de la segunda fase de Wittgenstein. Esta tesis, paralela y análoga a la del relativismo de las culturas, se ve confirmada hoy en el terreno de los hechos por los estudios lingüísticos. Vinculada a ella hay otra tesis fundamental que aparece de vez en cuando en las Philosophical Investigations. El lenguaje es un instrumento, una técnica o un conjunto de técnicas para dar frente a situaciones existenciales. Dice Wittgenstein, el lenguaje es un instrumento, sus conceptos son instrumentos. Los conceptos nos guían en las investigaciones, son la expresión de nuestros intereses y dirigen nuestros intereses. Por otro lado, no aparecen muy coherentes con estas otras tesis fundamentales de Wittgenstein. La primera es la que afirma que el lenguaje es un juego. Como Wittgenstein declara servirse de esta palabra para subrayar el carácter de actividad o de vida del lenguaje, es difícil que no se conecte con la palabra misma la connotación común según la cual el juego es una actividad que se persigue por sí misma y no por un fin distinto.
Si el lenguaje fuese juego, parece, sería final, no instrumental. La segunda tesis es el privilegio concedido al lenguaje ordinario o cotidiano, que es, naturalmente, solo uno de los juegos lingüísticos posibles. Y, por lo tanto, no se ve por qué debería ofrecer el criterio y la norma para la eliminación de los problemas filosóficos y la liberación de las dudas. Dice Wittgenstein: pensad en los instrumentos de la caja de herramientas de un obrero: un martillo, tenazas, sierra, destornillador, regla, bote, cola, clavos, tornillos. Las funciones de las palabras son tan distintas como las de estos objetos, pero basta acercarse un poco más cerca de las actividades de un artesano cualquiera para darse cuenta de que en el lenguaje que las expresa hay palabras, expresiones y modos de decir que no se refieren al lenguaje ordinario, sino que encuentran su propio contexto en la actividad específica del artesano. Los lenguajes científicos, naturalmente, se hallan mucho más lejos de los ordinarios y resultan irreducibles en sus significados a los de los usos corrientes, aunque a veces se expresan con las mismas palabras. Si pluralismo lingüístico significa relativismo lingüístico, si todo el lenguaje, como dice Wittgenstein, está en orden tal como está, no hay lenguaje alguno que comprenda a todos los demás, ni que les pueda ofrecer un criterio cualquiera de interpretación o de rectificación. Por otra parte, si el lenguaje común está siempre en orden, si muestra en forma abierta y evidente todo lo que debe mostrar, ¿cómo pueden hacer en su seno no sentidos que inducen a dudas inquietantes y quitan la paz?